Hola, a ver, cuando pensamos en el Estado, seguro se nos vienen a la cabeza cosas como el gobierno, los impuestos, la policía, pero ¿y si fuera algo mucho más profundo? ¿Y si el Estado y el sistema económico fueran las dos caras de una misma moneda que define nuestra vida? Bueno, justo de eso vamos a hablar, de esa conexión tan íntima. Y para arrancar, vamos con la pregunta del millón. ¿Para qué existe realmente el Estado? ¿Está ahí solo para poner orden, como un árbitro neutral? ¿O su función es otra, mucho más fundamental en cómo se organiza nuestra sociedad? Vamos a meternos de lleno a ver qué encontramos. Empezamos con esto, la otra cara del capitalismo, porque como vamos a ver, resulta que el Estado y el sistema económico en el que vivimos son, bueno, inseparables. Ok, para estar en la misma página, definamos rápido de qué hablamos con capitalismo. En este análisis no es solo un sistema para hacer dinero, es una forma de organizar a toda la sociedad alrededor de una idea, la propiedad privada de los medios de producción, o sea, las fábricas, las máquinas, la tierra. Y claro, esta forma de organizar las cosas crea básicamente dos grandes grupos. Por un lado está la burguesía, que son los dueños de todo eso que se necesita para producir, y por el otro el proletariado, los trabajadores, que lo único que tienen es su capacidad para trabajar y la venden por un sueldo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esto genera una relación de dominación. Entonces, el meollo del asunto es este. La estructura no es para nada neutral. O sea, ambos grupos son necesarios para generar riqueza, ¿cierto? Pero el problema viene en el reparto de las ganancias, que es de todo menos parejo, y eso crea una tensión constante, un conflicto de raíz sobre quién se queda con el pedazo más grande del pastel. Y justo aquí es donde entra el Estado. Esta frase lo dice todo. Es que no se puede entender el capitalismo moderno sin el Estado moderno, y viceversa. Nacieron casi al mismo tiempo, crecieron juntos, son inseparables. Bien, ¿y cuál es el papel del Estado en todo este juego? Pues su función principal es ser el administrador político de ese conflicto entre clases. Su trabajo es mantener esa tensión bajo control, que no se desborde, para asegurarse de que el sistema, en general, siga funcionando. Pero a ver, esto nos deja con una pregunta bastante obvia, ¿no? Si el Estado está ahí para mantener un sistema que es desigual por naturaleza, ¿cómo es que la gran mayoría de la gente lo acepta? ¿Por qué no hay rebeliones a cada rato? La respuesta es un poquito más sutil que solo la fuerza bruta. Pasamos a la segunda parte. La fuerza no es suficiente. Y es que para gobernar, para mantener el control, al Estado no le alcanza solo con tener el monopolio de la violencia. Piénsenlo así. El poder del Estado se apoya en dos grandes pilares. Uno es la coerción, claro, la policía, el ejército, la capacidad de imponer su voluntad por la fuerza si hace falta. Pero el otro pilar, y quizá el más importante, es el consenso. Es la aprobación social, que la gente acepte las reglas del juego. A eso le llamamos legitimidad, y sin eso no hay gobierno que dure. ¿Y cómo le hace el Estado para conseguir esa legitimidad? Pues usa dos estrategias principales. Por un lado, la ideológica. Nos vende ideas que nos unen a todos, como el bien común o la identidad nacional, a través de la escuela, la tele, etc. Y por otro lado, la material. Hace cosas tangibles como construir hospitales, carreteras, poner un salario mínimo o dar ayudas sociales. Ambas cosas buscan generar esa aceptación, que sintamos que el sistema es justo y funciona para todos. Hablemos ahora de una de las herramientas ideológicas más poderosas que tiene el Estado para unirnos, la idea de nación. ¿Qué es una nación? Es, básicamente, la idea de que formamos una gran comunidad. Una comunidad basada en que compartimos un idioma, una cultura, una historia, en fin, cosas que nos hacen sentir que pertenecemos a algo mucho más grande que nuestra familia o nuestro barrio. ¿Y para qué sirve políticamente? Pues su función es clave. Nos da una identidad que, en teoría, está por encima de cualquier otra división. La idea del interés nacional puede hacer que un gran empresario y un obrero se sientan del mismo equipo, que tiren para el mismo lado. Y eso, claro, ayuda a suavizar ese conflicto de clases del que hablábamos al principio. Pero ojo, aquí hay que tener cuidado. El análisis señala que, como la idea de nación es tan amplia y a veces tan vaga, es súper fácil de manipular,
En su nombre se han justificado guerras terribles o se le han negado derechos a grupos enteros solo porque no encajaban en la definición oficial de la identidad nacional. Muy bien, ya vimos lo político y lo ideológico, pero volvamos un momento a la economía. Siempre escuchamos este debate. ¿El Estado y el mercado son enemigos? ¿Son como el agua y el aceite? Se nos presenta como una lucha constante, pero ¿es realmente así? Y llegamos a la última parte, Estado contra mercado. Vamos a desarmar esta supuesta contradicción. La discusión casi siempre se presenta de esta forma. Por un lado, están los que dicen, dejen al mercado en paz, funciona mejor si nadie se mete, si hay libertad absoluta. Y en la otra esquina, los que responden, momento, si el Estado no interviene, esto se vuelve un caos, genera crisis y la desigualdad se va a las nubes. Pero si vemos la realidad, la verdad es que el Estado siempre interviene en la economía, siempre. Desde dar subsidios a ciertas empresas, fijar un salario mínimo, poner impuestos a las importaciones para proteger la industria local, hasta crear leyes de seguridad en el trabajo. El Estado no es un árbitro que mira desde afuera, para nada. Es un jugador más en la cancha y uno de los más importantes. Entonces, para ir cerrando, hagamos un repaso rapidísimo. Primero, que nos quede grabado. Estado y capitalismo son inseparables, van de la mano. Segundo, el poder no es solo fuerza. La legitimidad, es decir, la aceptación de la gente, es igual o más importante. Tercero, la idea de nación es una herramienta clave para construir esa legitimidad. Y cuarto, esa famosa pelea entre Estado y mercado es más un mito que otra cosa. En realidad están súper conectados. Y terminamos con una pregunta, para que se quede dando vueltas. Si, como vimos, estas dos estructuras nacieron juntas, crecieron juntas y se necesitan mutuamente para sobrevivir, ¿es realmente posible siquiera imaginar un mundo con capitalismo pero sin Estado? ¿O un Estado como el que conocemos pero sin capitalismo? Ahí se las dejo. Nos vemos en la próxima.